Muy buenas tardes y muchas bendiciones. Andy aquí con ustedes. Hoy quiero hablar de un tema que es un poquito hasta controversial. Hoy quiero hablar de lo que es declarar con nuestra boca, ¿verdad? Y creer en nuestro corazón. Es un tema que, como dije, a veces es un poquito controversial. Muchas personas piensan que declarar con la boca es ir en contra de lo que el Señor quiere para nuestras vidas, ¿verdad? Que si estamos pasando por una situación es porque el Señor la permite, así lo quiere y así se debe de quedar, ¿verdad? Entonces yo quiero llevarlo a través de la palabra y por experiencias propias, ¿verdad? De que el declarar es algo que, que es algo que el Señor, o sea, nos dejó, es un instrumento nuestro, ¿verdad? Que el Señor nos dejó, que todo lo que pidamos en su nombre será hecho, ¿verdad? Si creemos en nuestro corazón. Entonces, el primer versículo, el versículo clave que quiero usar es Romanos 10:9, que dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La razón por la que uso este versículo como versículo clave es porque aquí es donde empieza todo, ¿verdad? Cuando venimos al Señor Jesucristo, que creemos con todo nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Él es que Él es el Señor, ¿verdad? Que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces viene el Espíritu Santo a vivir en nosotros, ¿verdad? Entonces, por medio del Espíritu Santo es que nosotros podemos, primeramente, cuando confesamos a Jesucristo, somos salvos, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo viene, mora en nosotros, es el que nos guía y por medio de él es el que tenemos poder. Por medio del Espíritu Santo fue que Jesucristo fue resucitado al tercer día. Entonces, quiero seguir leyendo los próximos versículos del 9 al 13. El 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Si creemos en el Señor Jesucristo, en lo que Él es, lo que puede hacer por nosotros, no seremos avergonzados. Entonces dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Antes, no sé si saben, pero solo los judíos tenían, el plan de salvación era solamente para los judíos. Cuando Cristo viene y es rechazado por los judíos, entonces Él viene a los gentiles, que somos nosotros, todo el que no es judío es gentil. Entonces, aquí se expresa que ya no es solo de judíos, pues, sino de todo, griegos, romanos, todo el que existe crea en el Señor Jesucristo y lo invoca, Él les responde, ¿verdad? Entonces, dice el 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Ahora bien, quiero llevarlos a Hechos 21, del 18 al 22. Dice, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella, está hablando del Señor Jesucristo, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y quiero hacer una pausa aquí. Entonces, ven cómo, o sea, el declarar, el decir con nuestra boca, el declarar es decir, ¿verdad? Con nuestra boca lo que creemos en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, este ejemplo me gusta porque no es un ejemplo, vamos a decir, de algo así que nosotros deseamos, porque hay gente que tiene conflicto con lo que nosotros deseamos, ¿verdad? Que piensan que es ir en contra de lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, este ejemplo me gusta porque está hablando de un árbol.
¿verdad? Dice, si dijeres, no solo es esto de la higuera, sino que si dijeres a este monte, si dijereis quítate y échate en el mar, será hecho. O sea que es lo que confesemos con nuestra boca, lo que declaremos y lo que creamos en nuestro corazón. Podemos usar esto en cualquier circunstancia, por experiencia propia. A mí me gusta hablar de lo que el Señor ha hecho conmigo y a través de mí. Y yo sí tenía un poquito de confusión con esto de declarar, primeramente porque a veces tenemos esa, no timidez, sino como que nos cohibimos de declarar ciertas cosas porque decimos, yo de mí, puede salir eso de mí, si yo digo eso, será hecho. ¿Verdad? Entonces también tenemos eso, que no queremos ir en contra de la voluntad del Señor. Pues déjeme decirle que yo creo, yo pienso que no hay nadie que pueda por encima del Señor, ¿verdad? Lo que el Señor no quiere que se haga, yo no creo que será hecho y punto. Entonces yo he tenido que estar he estado en situaciones así como de emergencia, que he tenido que declarar la palabra. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo, uno de los más últimos así, que fue así de emergencia, fue cuando mi mamá venía ya hace más de un año. Cuando le estábamos haciendo los papeles en el trámite, hubo una situación que el día que ella fue a la cita para, si no me equivoco, fue para las huellas. Ella había llegado tarde, ya ella se estaba ahogando en un vaso de agua y decía, no, pero es que ya no me van a dejar entrar. Y yo decía, mami, pero por favor, por lo menos intenta, ve, trata. Y era algo como que bien así, como que todo se quería cerrar. Y me tocó pues a mí, para la gloria del Señor, lo digo, como un ejemplo que he tenido que hacer, lo que he tenido que abrir mi boca y declarar y pelear, ¿verdad? Entonces ella me colgaba y yo le decía, entonces yo me ponía en oración y me ponía a declarar y yo decía, Dios mío, tú abres, esas puertas se abren en el nombre de Jesucristo. Y después volví allí y me llamaba y me decía, oh, que ahora esto y que esto y que esto. Entonces volví y me cerraba, "Oh, tengo que ir", y volví y me cerraba. Y yo entonces declaraba, Dios mío, tú les pones ángeles que la ayudan, Señor, tú le pones ángeles guerreros que hablen, que la guardan. Entonces ella volvió y me llamaba, sí, que me encontré con esta persona y que me ayudó. Entonces yo veía los frutos, ahí mismo yo veía los frutos de lo que es declarar con mi boca, y no ha sido el único ejemplo. Han habido varios ejemplos que así como he tenido que declarar en situaciones así que han sido como que extremas, he visto los frutos para la gloria y la honra del Señor con mi propio hijo. En la escuela hubo un tiempo que estaba como que medio inquieto y había otros niños que como que lo querían molestar y qué sé yo, y había como que me hablaban de mi hijo como que no era mi hijo. Yo decía, pero eso no es mi hijo. Entonces yo tenía que declarar la palabra y yo decía, porque mi hijo, y declaraba lo que yo sentía, lo que yo quería que pasara con mi hijo, yo lo declaraba. Entonces después la maestra, asombrada, como a la semana, me llamó y me decía, él es como que si él es otra persona. Y eso yo declaré, yo decía, mi hijo no es esto, no es esto, no es esto, y declaraba lo que yo quería que sucediera, y así para la gloria y la honra del Señor, así sucedió. Entonces, o sea, cuando tenemos al Espíritu Santo y creemos en Jesucristo, hay situaciones como enfermedades. Mi abuelo estuvo no hace mucho bien grave, bien enfermo. Mi abuelo 80 y pico de años y muchas complicaciones, ¿verdad? Que los médicos le han diagnosticado, y se vio bien grave. Estuvo que le tuvieron que poner sangre como unas 3 veces, si no me equivoco, 2 o 3 veces, algo así. Y le encontraron tantas dificultades y todo el mundo llorando, ya lo estaban llorando al pobre hombre y todavía no se había muerto. Y no se crean que no me dolió, pues claro, no eso. Entonces yo empecé a declarar y yo declaraba, esa sangre se mantiene, porque se le estaba saliendo del cuerpo y no sabían por dónde. Esta sangre se queda, esta sangre fluye naturalmente. Yo declaro, y empecé a declarar sanidad sobre mi abuelo, y aún así yo escuchaba que no, que nada, y todo el mundo llorando, y yo seguí. Y para la gloria del Señor, ahí está el viejo. No solo voy a decir que fueron mis oraciones y lo que yo declaré, también hubieron más personas
orando por él, pero si se cree es lo que yo quiero, cada día más, creer más en el Señor es que mi fe aumente, ¿verdad? Aun cuando yo no vea lo que yo espero, como me ha pasado, que he orado por personas y no ha pasado lo que yo he querido, se han muerto. Y eso también pues es como que un golpe a nuestra fe, pero aún así las cosas pasan como yo dije ahorita. No creo que si el Señor quiere que algo no pase, pues si Él no quiere que pase, pues no va a pasar, ¿verdad? Pero usted mantenga su fe y declare y siga creyendo hasta lo que el Señor decida. Él es el que tiene la última palabra, ¿verdad? Entonces, si sigo aquí, cuando Jesús habla de que si dijéramos que